En la Iglesia Ortodoxa Oriental, una afirmación audaz y profundamente mística resuena a través de los siglos. Nos convertimos en dioses. Esta idea, centrada en el concepto de theosis o deificación, presenta un fascinante paradoja teológica que distingue el pensamiento ortodoxo de las enseñanzas más convencionales de la Iglesia católica. Mientras la ortodoxia propone que los fieles pueden unirse a Dios y participar de su naturaleza divina, tal noción parece desafiar los límites establecidos por el catolicismo, que enfatiza la distinción absoluta entre el creador y la criatura. Este enfrentamiento no es solo una disputa doctrinal, se manifiesta vívidamente en la práctica espiritual conocida como hesychasmo. Esta práctica, que afirma guiar a los practicantes hacia experiencias directas de la divinidad a través de las energías increadas de Dios, sigue provocando intensos debates en los círculos teológicos. El hesychasmo, con su promesa de una unión íntima con lo divino, invita al lector a preguntar: ¿hasta qué punto podemos realmente acercarnos a lo trascendente? Ahora, si te interesa la magia, la alquimia, la cábala, la filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que realizo en mi canal. Frecuentemente, las discusiones sobre el cristianismo tienden a adoptar una perspectiva limitada. En Europa Occidental y América, cuando se habla de cristianismo, muchas veces la mente se orienta hacia la Iglesia Católica Romana o hacia las innumerables denominaciones protestantes. Sin embargo, el cristianismo es una religión que engloba una amplia gama de doctrinas y prácticas, que también incluye lo que es conocido como las iglesias ortodoxas. Estas representan una vertiente del cristianismo que, a pesar de compartir muchos fundamentos comunes con el cristianismo occidental, presenta características que pueden parecer bastante distintas. Las tradiciones, teologías y prácticas de las ramas occidentales y orientales del cristianismo han evolucionado en caminos diferentes a lo largo de los siglos, resultando en diferencias notables y rasgos únicos para ambas vertientes. Mientras que la Iglesia Católica Occidental experimentó un rico periodo de misticismo en la Edad Media tardía, con figuras ya discutidas en nuestros vídeos anteriores, como Meister Eckhart o Marguerite Porete, la Eastern Orthodox Church también desarrolló una robusta tradición mística y teológica. Entre sus prácticas más notables y frecuentemente solicitadas para discusión se encuentra el hesychasmo. Durante la Alta Edad Media, con la llegada del primer milenio, el cristianismo se fue dividiendo progresivamente en dos partes, una oriental y otra occidental. La parte occidental se caracterizaba por el uso del latín, la exaltación del Papa y otras particularidades teológicas. Por su parte, los cristianos orientales predominante hablaban griego y rechazaban la supremacía papal. Esta división es una simplificación, ya que las causas del cisma este-oeste son complejas, pero lo importante es entender que estas diferencias se fueron acumulando gradualmente, culminando en lo que muchos consideran el gran cisma del cristianismo entre la Iglesia Católica Romana Occidental y la Eastern Orthodox Church. Algunos datan este cisma en 1054, pero, como mencionado, fue más un distanciamiento progresivo que un evento aislado. Desde entonces, las dos ramificaciones del cristianismo siguieron desarrollándose de maneras independientes y distintas, con diferentes énfasis teológicos y prácticas. Es crucial esclarecer que el propio cristianismo ortodoxo se divide en varios subgrupos. La confusión entre la Eastern Orthodox Church y la Iglesia Ortodoxa Oriental realmente existe debido a la similitud de los términos en inglés, pero representan tradiciones muy distintas dentro del cristianismo. La Eastern Orthodox Church generalmente se refiere a la Iglesia que es la continuación directa de la tradición cristiana que se desarrolló en el Imperio Bizantino, e incluye iglesias como la Iglesia Ortodoxa griega, rusa, serbia, búlgara, entre otras. Esta tradición mantiene la creencia teológica formada por los primeros 7 concilios ecuménicos, incluyendo el de Calcedonia en 451, que definió a Cristo como poseedor de dos naturalezas, divina y humana, en una única persona. Por otro lado, la Iglesia Ortodoxa Oriental se refiere a las iglesias que no aceptaron el Concilio de Calcedonia. Estas iglesias son muchas veces llamadas no calcedonianas o miafisitas, que creen en una única naturaleza, la divina, en Cristo, que incorpora lo humano. Estas iglesias incluyen la Iglesia Copta en Egipto, la Iglesia Apostólica Armenia, la Iglesia Ortodoxa Siria, entre otras. Aunque ambas tradiciones son ortodoxas en el sentido de seguir creencias y prácticas que remontan a los albores del cristianismo, difieren fundamentalmente en aspectos clave de la teología cristológica. Por lo tanto,
Aunque los términos oriental y occidental pueden traducirse ambos como oriental en español en el contexto de las tradiciones cristianas, se refieren a dos familias de fe distintas dentro del cristianismo. Aunque los términos Eastern y oriental se traducen ambos como oriental en español, en el contexto de las tradiciones cristianas representan ramificaciones distintas. En este vídeo nos enfocaremos en la Eastern Orthodox Church, que corresponde a la Iglesia Ortodoxa predominante en Grecia, Rusia y en otras partes del este europeo. Es importante esclarecer que, aunque optemos por traducir Eastern como oriental para mantener cierta uniformidad lingüística y evitar un exceso de americanización del término, nos referimos específicamente a la tradición que sigue las enseñanzas establecidas por los primeros 7 concilios ecuménicos, incluyendo el de Calcedonia. Esta elección nos permite explorar la rica historia y teología de esta vertiente sin perder la esencia y la proximidad con nuestro idioma y cultura. Al analizar la Iglesia Ortodoxa Oriental en comparación con los católicos romanos, identificamos varias características distintivas que surgieron particularmente después del cisma oficial. Ambas tradiciones comparten los mismos líderes iniciales y padres de la Iglesia, sin embargo, tienden a enfatizar diferentes figuras con mayor o menor importancia. Por ejemplo, San Agustín, que ocupa una posición central como teólogo en la Iglesia occidental, no es tan prominente en la ortodoxia oriental. Por otro lado, figuras que poseen un papel menor en las tradiciones católicas, como Clemente de Alejandría o Pseudo Dionisio el Areopagita, asumen un papel más significativo en la ortodoxia oriental. Estas diferencias en la valoración de figuras teológicas son una de las razones por las cuales estas dos formas de cristianismo presentaron divergencias notables durante la Edad Media. Es ampliamente reconocido el dominio de la gran tradición escolástica en Europa occidental, ejemplificada por teólogos como Tomás de Aquino y Pedro Abelardo, quienes adoptaron un enfoque fuertemente racionalista hacia la teología, influenciado por los filósofos griegos, particularmente Aristóteles. Esta tendencia racionalista se convirtió en una característica marcante de la Iglesia occidental, cuya influencia perdura hasta hoy. Por otro lado, la Iglesia Ortodoxa Oriental no adoptó el escolasticismo. Prefirió, en general, un enfoque menos racionalista y más místico hacia la religión y su teología. El término misticismo puede ser problemático y ambiguo, y a veces prefiero evitarlo en discusiones de este tipo. Sin embargo, para esta discusión vamos a definir misticismo como un enfoque que coloca la experiencia personal y el encuentro directo con lo divino en el centro de la práctica religiosa. No se debe interpretar que la Iglesia occidental carezca de misticismo, como vemos en las figuras de Eckhart y otros. Sin embargo, se puede afirmar que en la Iglesia Ortodoxa Oriental, el enfoque místico está más profundamente integrado en las características esenciales de su teología. De hecho, Vladimir Lossky, un influyente teólogo ruso del siglo XX, argumenta que la teología de la Iglesia Oriental es fundamentalmente mística. La tradición oriental nunca hizo una distinción clara entre misticismo y teología, entre la experiencia personal de los misterios divinos y el dogma afirmado por la Iglesia. Así, no hay misticismo cristiano sin teología, pero sobre todo, no hay teología sin misticismo. Esto quizás se ilustra mejor por el argumento de Lossky y otros estudiosos de que el objetivo primordial de la vida cristiana, el propósito esencial de la teología y todo esfuerzo religioso es alcanzar la unión con Dios. Esta perspectiva enfatiza que la meta última del desarrollo espiritual y teológico dentro de la Iglesia Ortodoxa Oriental no es meramente el entendimiento intelectual o la observancia litúrgica, sino más bien la unión mística y personal con lo divino. Las doctrinas teológicas que se elaboraron en el curso de estas luchas pueden considerarse en relación directa con el fin vital, la unión con Dios, al cual están subordinadas. Esta unión, conocida en griego como teosis, también traducida como divinización o, más literalmente, como hacerse divino, es un aspecto particularmente central de la Iglesia Ortodoxa Oriental y de sus prácticas espirituales, incluyendo la tradición esicasta. De hecho, la teología de la Iglesia Ortodoxa sigue una línea de tradiciones apofáticas místicamente orientadas de la antigüedad, es decir, es una forma de teología que enfatiza lo que Dios no es, en lugar de intentar definir lo que Dios es. La teología apofática, también conocida como teología negativa, parte del principio de que Dios es infinitamente más allá de la comprensión humana y no puede ser descrito adecuadamente a través del lenguaje humano. Por lo tanto, se acerca a Dios mediante la negación, negando atributos humanos limitados a Dios para enfatizar su trascendencia y misteriosidad.
para qué propósito estamos colocados en la tierra. Ahora, profundizaremos en la visión filosófica de la teosis, según el libro Theosis, el verdadero propósito de la vida humana, escrito por el arquimandrita George, ex abad de un monasterio en el monte Athos. Descubrimos una dimensión profundamente arraigada en la visión ortodoxa sobre el propósito original de la vida cristiana. El concepto de teosis, a pesar de ser relativamente desconocido para muchos en Occidente, es central en la teología ortodoxa. El primer capítulo de la Sagrada Escritura nos informa que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, revelando el inmenso amor que el Dios Trino nutre por la humanidad. Dios no deseaba que el hombre fuera solamente un ser dotado de ciertos talentos y superioridades sobre el resto de la creación. Su deseo era que el hombre se convirtiera en un Dios por la gracia. Aunque exteriormente el hombre pueda parecer existir de manera puramente biológica, similar a otros seres vivos, él es, en realidad, un ser en un proceso continuo de teosis, siempre inclinado hacia Dios. El hombre se distingue de todas las demás criaturas por su capacidad única de convertirse en un Dios. La expresión "a su imagen" se refiere a los dones exclusivamente concedidos a él, que lo preparan como un ícono de Dios. Entre estos dones se encuentran la razón, la conciencia y la soberanía individual, características esenciales que moldean al hombre a la imagen de Dios. Con estos dones, el hombre es llamado no solo a reflejar, sino a completarse a la semejanza de Dios. Esto es teosis. El Creador, por su naturaleza, convoca al hombre a convertirse en un Dios por la gracia. Los dones que nos forman a su imagen fueron provistos para que el hombre pueda alcanzar niveles elevados, para que, a través de ellos, pueda asemejarse a su Dios y Creador, posibilitando no solo una relación moral externa, sino una unión personal e íntima con Él. Puede parecer audaz decir o pensar que el propósito de nuestra vida es convertirnos en dioses por la gracia. Pero ni la Sagrada Biblia ni los padres de la Iglesia ocultaron esa verdad. Es lamentable que la ignorancia sobre este propósito no sea exclusiva de los que están fuera de la Iglesia, sino que también afecta a muchos dentro de ella, que creen que la meta de la vida cristiana sea, en el mejor de los casos, solo la mejora moral. Sin embargo, conforme enseñan los Evangelios, la tradición de la Iglesia y los santos padres, el verdadero propósito de nuestra vida va más allá de simplemente volverse mejor, más moral, más justo, más autocontrolado, más consciente. Estas son etapas importantes, pero no el objetivo final. El gran propósito es la teosis. El objetivo es que el hombre se una a Dios no de forma superficial o sentimental, sino ontológicamente, de manera real y sustancial. La doctrina ortodoxa eleva al hombre a una posición tan exaltada que, en comparación con las enseñanzas de todas las otras filosofías o sistemas sociales y psicológicos, rápidamente se percibe la insuficiencia de estos y cuán poco corresponden al profundo anhelo humano por algo grandioso y verdadero en la vida. El hombre fue creado para convertirse en un Dios, y mientras no esté en el camino de la teosis, se siente desplazado, sin alegría, incluso si intenta llenar ese vacío con otras actividades. Puede organizar su vida de manera que esté constantemente rodeado de ruido, tensión y flujo continuo de información, solo para evitar recordar que está en el camino equivocado. Como ilustra la expresión, "Hoy simplemente no estoy de humor para ver esa serie". El hombre contemporáneo, en su desdicha, no encuentra paz hasta que se conecta con algo mayor, algo que realmente está presente en su vida, que es verdaderamente hermoso y creativo. ¿Puede el hombre unirse a Dios? ¿Puede él comulgar con Él? ¿Puede llegar a ser un Dios por gracia? Los padres de la Iglesia afirman que Dios se hizo hombre precisamente para que el hombre pudiera convertirse en Dios. Sin la encarnación de Dios, la deificación sería inalcanzable para el hombre. Antes de Cristo surgieron muchos sabios y virtuosos. Los antiguos griegos, por ejemplo, alcanzaron altos estándares de filosofía sobre el bien y sobre Dios. Su filosofía realmente contiene semillas de verdad. Eran individuos extremadamente religiosos, aunque idólatras, y no ateos, como algunos contemporáneos mal informados podrían representarlos. En la filosofía griega antigua se detecta un anhelo por el Dios desconocido, una búsqueda de experiencias divinas. Eran devotos, pero les faltaba el conocimiento verdadero y completo de Dios, lo que impedía una comunión verdadera y, por consiguiente, la deificación. En el Antiguo Testamento también encontramos a muchas personas justas y virtuosas. Pero la plena unión con Dios, la deificación, solo se hace posible con la encarnación del Logos divino. Ese es el verdadero propósito de la encarnación de Dios.
Si el fin de la vida humana fuera simplemente volverse moralmente mejor, no habría necesidad de que Cristo viniera al mundo, ni de todos los eventos providenciales que ocurrieron, como la encarnación, la cruz, la muerte y la resurrección, y todo lo demás que, como cristianos, creemos que sucedió a través de Cristo. El Logos divino es un concepto fundamental en el cristianismo, especialmente en el contexto de la teología cristiana. La palabra Logos es un término griego que significa palabra, razón o principio. En el cristianismo, el Logos se identifica con Jesucristo y se ve como la expresión o razón divina manifestada en forma humana. La conceptualización del Logos como divino se delinea más explícitamente en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento. El prólogo del Evangelio de Juan comienza con «En el principio era el verbo, Logos, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios». Aquí, verbo es una traducción del término griego Logos. Este texto establece que el Logos no solo estaba presente en el inicio de todo, sino que también era, de hecho, divino y estaba con Dios, siendo una parte fundamental de la naturaleza de Dios. La humanidad podría haber sido instruida para mejorar moralmente por filósofos, hombres justos, maestros o profetas. Sin embargo, según el relato bíblico, Adán y Eva fueron seducidos por el diablo y eligieron no colaborar con Dios. Ellos anhelaban convertirse en dioses, pero a través del orgullo, la desobediencia y el amor propio, en lugar de la humildad, obediencia y amor verdadero. Esta actitud representa la esencia de la caída, el egocentrismo. Al adoptar el egotismo y la autoafirmación, se separaron de Dios y en lugar de alcanzar la deificación, llegaron a lo opuesto, la muerte espiritual. Como enseñan los padres de la Iglesia, Dios es vida. Entonces aquellos que se separan de Dios, se separan de la vida. La muerte, especialmente la muerte espiritual, fue el resultado de la desobediencia de los primeros humanos. La consecuencia de la caída es bien conocida. La separación de Dios sumergió al hombre en una existencia carnal, bestial y demoníaca. La magnífica creación de Dios fue severamente debilitada, enferma casi hasta la muerte. Lo que fue creado a imagen de Dios fue opacado. El hombre ya no posee las capacidades necesarias para avanzar hacia la deificación como antes del pecado. En esta situación de grave enfermedad, casi sin vida, él no puede más reorientarse hacia Dios. Por lo tanto, se hizo necesaria una nueva trayectoria para la humanidad, un nuevo hombre que fuera saludable y capaz de redirigir la libertad humana hacia Dios. Esta nueva trayectoria, ese nuevo hombre, es el hombre Dios, Jesucristo, el Hijo y Logos de Dios, que se encarnó para convertirse en la nueva raíz, el nuevo comienzo, el nuevo fermento de la humanidad. Con la encarnación del Logos se realizó una segunda comunión entre Dios y la humanidad. La primera comunión en el paraíso fue quebrada. El hombre fue separado de Dios, pero Dios, en su grandeza, proporcionó una segunda comunión, que no puede ser más rota, una unión de Dios con el hombre, y esta segunda comunión ocurre en la persona de Cristo, el hombre Dios. Cristo, el Hijo y Logos de Dios Padre, posee dos naturalezas perfectas, divina y humana. Estas dos naturalezas perfectas están unidas sin alteración, sin confusión, sin separación y sin división, en la única persona de Cristo. Esta definición fue proclamada bajo la guía del Espíritu Santo en el Cuarto Sínodo Ecuménico Santo en Calcedonia. Esta definición constituye el fundamento teológico de la Iglesia Ortodoxa. En resumen, hay un Cristo, pero dos naturalezas, una divina y otra humana. Como hombre Dios, ascendió a los cielos. Como hombre Dios, está sentado a la derecha del Padre. Y como hombre Dios, juzgará al mundo en su segunda venida. Como resultado, la naturaleza humana ahora está entronizada con la Santísima Trinidad, y nada más puede separar la naturaleza humana de Dios. Independientemente de cuánto pequemos o de cuán distantes podamos sentirnos de Dios, si a través del arrepentimiento expresamos el deseo de reunirnos con Él, eso es posible. Así, podemos convertirnos en dioses por gracia. Imagina que deseas encontrar la compañía íntima de un animal. ¿Qué pasaría si eligieras una babosa? Probablemente no mucho. Nunca interactuaría realmente contigo y es casi imposible relacionarse. Ahora, ¿y si eligieras un perro? Descubrirías que el compañerismo cercano no es difícil. Los perros son leales, tienen sentimientos, disfrutan de nuestra compañía y podemos relacionarnos con ellos, a veces de manera muy cercana. Entonces, ¿por qué un perro es un mejor compañero que una babosa? Porque, en última instancia, los perros son más parecidos a los humanos que las babosas. De manera similar,
Dios desea una profunda comunión e intimidad con nosotros, los humanos. Aunque nunca seremos una entidad increada y autoexistente como Dios es, podemos volvernos más divinos de lo que somos ahora, mucho más. Así como no podemos experimentar una comunión íntima con una babosa porque es radicalmente diferente de nosotros, tampoco podemos acercarnos a Dios si no tenemos semejanza con su divinidad. Dios nos llama a ser divinos porque esa es la única manera de experimentarlo profundamente. Por esa razón, Dios se hizo hombre para unir nuestra humanidad con su divinidad e iniciar el proceso de divinización. Ahora, nuestra humanidad está íntimamente vinculada a la naturaleza divina y está sentada a la derecha de Dios. A través de la gracia, podemos llegar a ser lo que Él es por naturaleza. Es común que nosotros, seres humanos frágiles y pecadores, enfrentemos crisis y dificultades dentro de la Iglesia de vez en cuando. Estos eventos son naturales, ya que aún estamos en el camino hacia la teosis y por lo tanto sujetos a debilidades humanas. Estamos en proceso de convertirnos en dioses, pero aún no lo somos. Independientemente de cuántas veces enfrentemos desafíos, no debemos abandonar la Iglesia, pues es dentro de ella donde reside la posibilidad, la única posibilidad, de unirnos a Dios. Por ejemplo, al asistir a los servicios religiosos, podemos encontrarnos con personas que no están atentas al sagrado oficio. Podría surgir un pensamiento que parece razonable. ¿Qué gano yendo a la iglesia? ¿No sería mejor quedarme en casa, orar con más paz y confort? Sin embargo, este pensamiento debe ser prudentemente refutado. En casa puedo disfrutar de más tranquilidad externa, pero allí no tendré la gracia divina que me deifica y santifica. No tendré a Cristo, que está presente en su iglesia. No tendré acceso a su santo cuerpo y a su preciosa sangre, que están en el altar sagrado de su santa iglesia. No participaré de la última cena de la Santa Liturgia. Estaré distante de mis hermanos en Cristo, con quienes formo el cuerpo de Cristo. Así que, pase lo que pase, no abandonaremos la Iglesia, pues es solo dentro de ella que encontramos el camino hacia la teosis, como enseñan la Sagrada Biblia y los padres de la Iglesia. El hombre es capaz de alcanzar la teosis porque, en la Iglesia ortodoxa de Cristo, la gracia de Dios es increada. Dios no es solo esencia, como a menudo se interpreta en Occidente. Él también es energía. Si Dios fuera solo esencia, no podríamos unirnos a Él, no podríamos comulgar con Él, pues la esencia de Dios es terrible e inaccesible para el hombre, como fue escrito. Nunca verás mi rostro y vivirás. Este ejemplo ilustra bien la distinción entre lo humano y lo divino. Al tocar un cable eléctrico pelado, corremos el riesgo de muerte. Por otro lado, si conectamos una lámpara a ese mismo cable, obtenemos luz, que nos permite ver, disfrutar y ser ayudados por la energía de la corriente eléctrica, incluso sin captar su esencia. De manera similar, ocurre con la energía increada de Dios. Si pudiéramos unirnos a la esencia de Dios, nos convertiríamos en dioses en esencia, lo que resultaría en un escenario donde todo se volvería divino, creando una confusión donde, esencialmente, nada sería divino. Esta idea se refleja en las religiones orientales, como en el hinduismo, donde Dios no se ve como una existencia personal, sino como un poder indistinto que lo permea todo: hombres, animales y objetos. Si Dios poseyera solo su esencia divina, de la cual no podemos participar, Él permanecería un ser autosuficiente, aislado e incapaz de comunicarse con sus criaturas. Sin embargo, la visión teológica ortodoxa es diferente. Conforme afirman los santos padres, Dios es uno en Trinidad y Trinidad en uno. Él es movido por un divino eros, un amor arrebatador por sus criaturas. Movido por ese amor infinito, Él se vuelve hacia fuera de sí mismo, buscando la unión con sus criaturas. Esto se manifiesta y efectúa mediante su energía, o más precisamente, sus energías. Es por medio de estas que Dios creó el mundo y continúa sosteniéndolo. Él confiere esencia y substancia a nuestro mundo a través de sus energías creadoras. Se hace presente en la naturaleza y mantiene el universo con sus energías conservadoras. Ilumina al hombre con sus energías iluminadoras. Santifica con sus energías santificadoras y, finalmente, deifica con sus energías deificadoras. De esta manera, mediante sus energías increadas, el Santo Dios penetra en la naturaleza, en el mundo, en la historia y en la vida humana, realizando su obra redentora y sustentadora. Las energías de Dios, aunque no son su esencia, son de hecho divinas, ellas son Dios, y por eso poseen el poder de deificar al hombre. Si estas energías no fueran divinas e increadas, no serían parte de Dios y, consecuentemente, serían incapaces de deificarnos o de unirnos a Dios.
Esto crearía una separación insuperable entre Dios y el hombre. No obstante, porque Dios posee estas energías divinas y se une a nosotros a través de ellas, somos capaces de comulgar con Él y unirnos a su gracia sin convertirnos en idénticos a Dios, como sería el caso si nos uniéramos a través de su esencia. Nos unimos a Dios a través de sus energías increadas y no a través de su esencia. Este es el misterio central de nuestra fe y vida ortodoxa. Algunos teólogos occidentales, vistos como herejes por esta perspectiva, adoptan un enfoque racionalista y no hacen la distinción entre la esencia y las energías de Dios. Ellos argumentan que no pueden hablar sobre la teosis del hombre porque entienden a Dios únicamente como esencia. Basándose en esta visión, ¿cómo podría el hombre ser deificado si consideran que las energías divinas son creadas y no increadas? ¿Cómo algo creado podría deificar al hombre? ¿Cómo algo externo a Dios podría deificar al hombre? Para ellos, entonces, lo que resta como propósito de la vida humana es meramente la mejora moral. Si el hombre no puede ser deificado por la gracia divina y por las energías divinas, ¿cuál sería el verdadero propósito de su vida? Solamente volverse moralmente mejor. No obstante, la perfección moral no es suficiente. No basta con que nos volvamos mejores o realicemos actos morales. Nuestro objetivo final es unirnos al Santo Dios. Este es el propósito de la creación del universo. Esto es lo que deseamos. Eso es nuestra alegría, nuestra felicidad y nuestra realización. La psique humana, creada a imagen y semejanza de Dios, anhela a Dios y desea la unión con Él. No importa cuán moral o bueno el hombre pueda ser. Si no encuentra a Dios, si no se une a Él, no encontrará descanso, pues el Santo Dios implantó dentro de él esa santa sed, el divino eros, el deseo por la unión con Él, por la teosis. Así el hombre posee en sí mismo la capacidad dada por su Creador de amar verdaderamente, intensamente y de forma altruista. Su santo Creador se enamora de su mundo, de sus criaturas. Esto ocurre para que con su santo ímpetu y poder amoroso, Él se enamore de Dios. Si el hombre no tuviera la imagen de Dios en sí mismo, no sería capaz de buscar su prototipo. Cada uno de nosotros es una imagen de Dios y Dios es nuestro prototipo. La imagen busca el prototipo y solo cuando lo encuentra es que encuentra descanso. Ahora, regresando al contexto histórico del video, el concepto de apofatismo, también conocido como vía negativa, es la idea de que Dios está totalmente más allá de la comprensión o descripción humana. En esencia, esto significa que no podemos afirmar nada sobre Dios de forma definitiva. Solo podemos hablar sobre lo que Dios no es, y aún esto con mucha cautela. Este enfoque teológico fue adoptado por muchos padres de la Iglesia, incluido Clemente de Alejandría. En su obra Los Estromata, Clemente escribe que es imposible conocer o alcanzar a Dios por lo que Él es. Solo podemos acercarnos a Él por lo que no es. No obstante, la figura más destacada en el desarrollo de esta tradición apofática es Pseudo Dionisio, el Areopagita, un influyente teólogo y filósofo cristiano de tendencias platonizantes que se supone vivió en el siglo V. En sus tratados, como la Teología Mística, Pseudo Dionisio no solo presenta sino que también pionera un enfoque profundamente apofático hacia Dios. Nos dice que nunca podemos realmente conocer a Dios o entender su esencia, ya que Él es, por naturaleza, incognoscible. En cambio, sugiere que es a través del desconocimiento y la renuncia al conocimiento que podemos comenzar a acercarnos a la oscuridad inefable de la divinidad. Pseudo Dionisio tuvo una profunda influencia sobre muchos otros pensadores y místicos, tanto en la tradición oriental como en la occidental, incluyendo a Meister Eckhart, uno de los grandes místicos del occidente. El enfoque apofático de Pseudo Dionisio se convirtió en una piedra angular del misticismo y la teología mística, enfatizando que la verdadera aproximación a Dios trasciende la capacidad del intelecto humano y requiere una forma de saber que es, paradójicamente, un no saber. Ahora Dios está más allá de todo lo que existe. Para acercarse a Él es necesario negar todo lo que es inferior a Él, es decir, todo lo que existe. Si al ver a Dios alguien puede conocer algo de lo que ve, entonces no ha visto a Dios en sí mismo, sino algo inteligible, algo que es inferior a Él. Es por el desconocimiento que alguien puede conocerlo, que está por encima de todo posible objeto de conocimiento. Procediendo por negaciones, se asciende de los grados inferiores del ser hasta los más altos, dejando progresivamente de lado todo lo que puede ser conocido, con el fin de acercarse al desconocido en la oscuridad de la ignorancia absoluta. Vladimir Lossky,
hablando sobre Dionisio. Para Dionisio y muchos otros teólogos apofáticos, este enfoque no es solo un ejercicio de abstracción filosófica o especulación teológica. Es una práctica activa y profundamente comprometida. La vía negativa representa un proceso dinámico de purificación espiritual, en el cual el individuo se desprende de todo lo que no es Dios. Esto implica eliminar atribuciones positivas y disociarse de pensamientos conceptuales que intentan definir o limitar lo divino. Este alejamiento del conocimiento convencional y de las percepciones sensoriales permite al buscador entrar en un estado de oscuridad y silencio que no debe ser entendido como mera ausencia de luz o sonido, sino como el espacio sagrado donde Dios verdaderamente reside. Es en ese lugar de obscuridad y quietud donde se puede alcanzar la verdadera unión con lo divino. En las palabras de Timothy Ware, de hecho, muchos de los que usaron el enfoque apofático lo vieron no solo como un dispositivo filosófico para indicar la trascendencia absoluta de Dios, sino también, y mucho más fundamentalmente, como un medio de alcanzar la unión con Él a través de la oración. De la aproximación espiritual apofática emergen las prácticas místicas y tradiciones contemplativas en la Iglesia Ortodoxa Oriental, siendo el esicasmo probablemente la más famosa de estas tradiciones. El esicasmo es una tradición de meditación y oración que se desarrolló significativamente en la Iglesia Ortodoxa Oriental, principalmente en la Edad Media, aunque sus raíces pueden extenderse a períodos aún más antiguos. En el siglo XIV se convirtió en un tema ampliamente debatido, pero esta práctica ya era popular mucho antes, especialmente en lugares como el Monte Athos en Grecia. La tradición ascética contemplativa tiene sus orígenes en los primeros días del cristianismo, establecida por los padres y madres del desierto. Sin embargo, fue alrededor del cambio del primer milenio que surgieron figuras significativas dentro de la Iglesia Oriental que comenzaron a documentar algunas de las prácticas meditativas que caracterizan el misticismo de la Iglesia. Una de las figuras más emblemáticas en este contexto es San Simeón, el nuevo teólogo, un místico bizantino de Constantinopla. En sus escritos, describió sus experiencias místicas de intimidad y unión con Dios. Es importante destacar que el título de teólogo, en su caso, no se refiere simplemente a alguien que teoriza sobre Dios, como es común en el entendimiento convencional del término. En este contexto, ser un teólogo significa tener una experiencia personal y directa de Dios, una realidad vivida de unidad con lo divino. De hecho, este título fue conferido a solo 3 personalidades dentro de la Iglesia Ortodoxa: el apóstol Juan, Gregorio de Nacianzo y San Simeón, el nuevo teólogo. Este gran místico enfatizó la experiencia directa de la luz de Dios y las uniones místicas a través del retorno al interior en contemplación, una práctica que ecoa las descripciones de Pseudo Dionisio. Sin embargo, él puede ser visto como solo un preludio de la tradición esicasta más formalizada que seguiría. El término esicasmo deriva de la palabra griega esikia, que significa quietud interior. En la práctica, el esicasmo se refiere a un tipo específico de meditación contemplativa y oración que incorpora determinadas posturas corporales, técnicas de respiración y repeticiones de oraciones. Esta aproximación busca la unión con Dios y la recepción de la gracia del Espíritu Santo y la Trinidad a través de una introspección profunda. La técnica de meditación esicasta generalmente implica sentarse con la cabeza inclinada hacia adelante, la barbilla tocando el pecho y los ojos fijos en el lugar del corazón. El control de la respiración es crucial. Se sincroniza la respiración con la recitación de oraciones. Esta práctica es fundamental en el esicasmo, representando más que una simple técnica meditativa. Es una forma de oración. Específicamente, los esicastas se centran en la oración del corazón, que a menudo utiliza la fórmula de la llamada oración de Jesús. Esta oración, bastante concisa, se compone de las palabras: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, a las cuales en periodos más recientes se han añadido las palabras un pecador. Esta práctica no solo promueve un estado de quietud y contemplación, sino que también busca cultivar una conexión continua y profunda con lo divino a través de la repetición constante y contemplativa de la oración. Entonces, Señor Jesucristo, ten misericordia de mí, un pecador. Esta oración, esta frase específica, era repetida incesantemente por los monjes que adoptaban la práctica esicasta de meditación o oración, frecuentemente por largos periodos. Ellos la recitaban repetidas veces mientras mantenían las posturas corporales descritas anteriormente.
Muchos han comparado esta forma de oración o meditación con otras prácticas de meditación encontradas en diferentes religiones, como el yoga, por ejemplo. Aunque existen similitudes evidentes, es crucial ejercer cautela al hacer tales comparaciones. Los eruditos ortodoxos a menudo señalan que las posturas corporales se adoptan principalmente como un medio para facilitar la concentración y no poseen significados simbólicos adicionales u otras funciones más allá de esta. El propósito central del esicasmo es facilitar la recepción de la gracia de Dios, que no es algo que pueda ser manipulado o controlado por movimientos corporales. A veces, los esicastas han sido criticados por adoptar un enfoque considerado materialista o grosero de la espiritualidad, un malentendido que surge de la interpretación equivocada de estas prácticas físicas. Como se mencionó, el objetivo de estas prácticas contemplativas es volverse hacia adentro, purificar el alma de influencias externas y embarcarse en la jornada hacia la oscuridad apofática, que trasciende toda comprensión. Paradójicamente, es en esta oscuridad donde la luz de Dios se experimenta de manera más intensa. De acuerdo con esta visión, Dios no se encuentra en el mundo externo, sino al volvernos hacia las profundidades de nuestro ser. Esto resuena con la enseñanza del Génesis, que afirma que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Esto implica que dentro de cada uno de nosotros existe una esencia divina, accesible mediante la introspección y la conexión espiritual, como promueve el esicasmo. Timothy Ware escribe: cada uno de nosotros es una teología viva y porque somos íconos de Dios, podemos encontrar a Dios mirando dentro de nuestro propio corazón al regresar a nosotros mismos. Este principio se enfatiza repetidamente en las Escrituras y en los escritos de los padres de la Iglesia. El reino de Dios está dentro de ti, proclama el Evangelio de Lucas, resaltando una verdad central del cristianismo que también encuentra ecos en otras tradiciones religiosas. San Antonio de Egipto, frecuentemente considerado el padre del ascetismo cristiano, declaró que aquel que se conoce a sí mismo, conoce a Dios, una idea que resuena con enseñanzas de otras figuras importantes de diferentes religiones. Clemente de Alejandría, en sus Stromata, escribe que cuando ves a tu hermano o hermana, ves a Dios, enfatizando la presencia divina en cada ser humano. La teología cristiana presenta esta capacidad de divinización como un camino abierto por la persona de Jesucristo y su sacrificio redentor. En palabras de Atanasio, una figura prominente de la Iglesia primitiva, Dios se hizo humano para que nosotros pudiéramos convertirnos en Dios. Esta idea sugiere que a través de Cristo, la humanidad no solo fue redimida, sino que también se le dio la posibilidad de unirse a Dios y participar de su naturaleza divina. Esta concepción puede generar dudas, especialmente frente a la noción de un Dios que es completamente trascendente, más allá de todas las cosas creadas y de toda comprensión humana. ¿Cómo entonces es posible unirse a un Dios tan trascendente? ¿Qué significa realmente esta unión con Dios? Estas son preguntas legítimas y fundamentales que muchos cristianos, especialmente en la Iglesia Ortodoxa Oriental, han reflexionado a lo largo de los siglos, incluyendo durante la Edad Media. Tales cuestionamientos se volvieron especialmente pertinentes cuando los esicastas relataban haber experimentado la luz de Dios en momentos de profunda intimidad mística. Estas experiencias parecían contradecir la doctrina de la trascendencia absoluta de Dios, levantando dudas sobre cómo Dios, siendo tan más allá de lo comprensible, podría ser experimentado de manera tan íntima y directa. Esta tensión teológica culminó en la gran controversia esicasta en el siglo XIV. Barlaam de Seminara, un erudito ortodoxo que visitó el monte Athos, quedó escandalizado con las prácticas y reivindicaciones de los esicastas, considerándolas heréticas y blasfemas. Barlaam cuestionaba cómo la esencia o la luz de Dios podría ser experimentada y vista con los ojos, como los esicastas afirmaban, o al menos como él interpretaba sus afirmaciones. Para él, esa experiencia debería referirse a una luz creada y no a la luz del propio Creador. Fue en este escenario conturbado que surgió uno de los teólogos más significativos de la historia del cristianismo. Gregorio Palamas, un monje del monte Athos, emergió para defender a los esicastas contra sus críticos. Las ideas teológicas de Palamas, debido a su éxito en defender esta tradición mística, se han convertido en predominantes en la ortodoxia oriental desde entonces. En sus obras, como las Tríadas en defensa de los que practican la quietud sagrada, Gregorio Palamas defiende a los esicastas de los ataques teológicos de Barlaam. Lo hace principalmente distinguiendo entre la esencia de Dios, por un lado, y las energías de Dios, por otro.
Palamas, siguiendo la tradición apofática, considera la esencia de Dios, es decir, Dios en su realidad absoluta, como totalmente más allá de toda comprensión o experiencia humana. Así, mientras que la esencia de Dios permanece inaccesible, las energías divinas, que son manifestaciones de Dios en el mundo, pueden ser experimentadas por los fieles. Esta distinción fue fundamental para legitimar la experiencia mística de los esicastas, proponiendo que, a través de las energías de Dios, es posible una unión real con lo divino, sin contravenir la trascendencia absoluta de Dios. Esta interpretación teológica permitió reconciliar la profunda experiencia mística con la doctrina ortodoxa, manteniendo la integridad de la trascendencia de Dios, mientras afirmaba la inmanencia de su presencia en el mundo. Dios no es una naturaleza, pues Él está por encima de toda naturaleza. No es un ser, pues está por encima de todos los seres. Ninguna cosa única de todo lo que es creado tiene o tendrá siquiera la menor comunión con la naturaleza suprema o proximidad a ella. Cuando consideramos las energías de Dios, estamos hablando de algo distinto de su esencia. Las energías de Dios representan la forma en que Él se relaciona con el mundo creado. Es a través de estas energías que, de cierta manera, Dios se manifiesta a la creación y se vuelve accesible a nuestra experiencia. Esta doctrina teológica, aunque compleja, es crucial para entender cómo Dios, siendo trascendente y más allá de toda comprensión, puede aún así interactuar con el mundo. Es importante destacar que las energías de Dios no son entidades creadas, son increadas y constituyen plenamente a Dios en sí mismas. No están separadas de Dios, sino que son los medios por los cuales Él se comunica y se hace presente a los seres humanos y al mundo en general. Vladimir Lossky escribe: la presencia de Dios a través de sus energías debe ser comprendida de manera realista. No es la presencia de una causa operativa en sus efectos, pues las energías no son efectos de la causa divina, como lo son las criaturas. No son creadas de la nada, sino que fluyen eternamente de la única esencia de la Trinidad. Son las emanaciones de la naturaleza divina que no puede limitarse a sí misma, ya que Dios es más que esencia. Las energías pueden ser descritas como aquella manera de existir de la Trinidad, que está más allá de su esencia inaccesible. Por lo tanto, Dios existe tanto en su esencia como fuera de ella. Dios, en su esencia, es absolutamente trascendente, existiendo completamente más allá de cualquier creación y siendo inaccesible por cualquier forma de experiencia o comprensión humana. Esta característica de la divinidad enfatiza su completa otredad y el misterio que rodea su naturaleza fundamental. No obstante, la relación de Dios con el mundo creado y con la humanidad es mediada por sus energías, que no son solo extensiones de su presencia, sino también plenamente divinas por sí mismas. Toda la creación es un gigantesco arbusto en llamas, impregnado pero no consumido por el fuego inefable y maravilloso de las energías de Dios. La distinción entre la esencia y las energías de Dios, aunque implícitamente reconocida por muchos de los primeros padres de la Iglesia, fue articulada de forma clara y sistemática, por primera vez por Gregorio Palamas. Este teólogo se convirtió en una figura central en la definición y defensa de esta doctrina dentro de la tradición ortodoxa. Palamas desarrolló esta distinción teológica en respuesta a los debates sobre la trascendencia versus la inmanencia de Dios, y para defender las experiencias místicas de los esicastas. Los esicastas, en sus prácticas meditativas profundas, afirmaban alcanzar una experiencia íntima de la luz de Dios y una unión con Dios. Según Palamas y la tradición esicasta, lo que los practicantes experimentan en esas ocasiones no es la esencia de Dios, que permanece totalmente más allá de la capacidad de experiencia o comprensión humanas, sino sus energías divinas. Decir que la naturaleza divina es comunicable no en sí misma, sino a través de su energía, es permanecer dentro de los límites de la devoción correcta. Por lo tanto, la unión con Dios, tal como la experimentan los practicantes del esicasmo, ocurre a través de las energías de Dios, y no de su esencia. La luz divina vivida por los místicos, que es considerada idéntica a la que los apóstoles experimentaron durante la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, es una manifestación de las energías de Dios. Estas energías son divinas e increadas, idénticas a Dios en naturaleza, pero distintas de su esencia inaccesible. La defensa de Gregorio Palamas de las prácticas esicastas y sus formulaciones teológicas fueron confirmadas e institucionalizadas como doctrina oficial en 2 concilios en el siglo XIV y siguen siendo un componente vital de la ortodoxia oriental hasta hoy. Debido a la influencia de Palamas y la validación doctrinal del esicasmo, esta tradición de meditación y oración
ha mantenido su vitalidad dentro de la Iglesia a lo largo de los siglos. Hoy, no solo persisten practicantes del hesychasmo, sino que también vemos la influencia duradera de sus doctrinas teológicas y místicas en la Iglesia Ortodoxa Oriental. Un ejemplo destacado de esta influencia es la Philokalia, una colección de textos escritos por varios maestros espirituales de la tradición hesicasta, incluyendo figuras como Simeón, el Nuevo Teólogo, y Gregorio Palamas. Publicada por primera vez en Venecia en 1782, la Philokalia es un compendio significativo de escritos espirituales enfocados en la contemplación y la oración. La Philokalia, que fue intencionada por sus editores tanto para laicos que viven en el mundo como para monjes, está dedicada especialmente a la teoría y práctica de la oración interior, y en particular a la oración de Jesús. La Philokalia se ha convertido en una referencia textual fundamental para el hesychasmo desde su publicación, demostrando cómo esta tradición, aunque consistente en su práctica y teoría a lo largo de los siglos, sigue siendo vibrante y relevante para los cristianos ortodoxos orientales hoy en día. Este compendio no solo perpetúa las enseñanzas fundamentales del hesychasmo, sino que también resalta la adaptabilidad y la persistencia de esta forma de espiritualidad dentro de la Iglesia. La práctica hesychasta, centrada en la contemplación y la oración, evoca comparaciones con otras formas de meditación presentes en diferentes tradiciones religiosas. Estas analogías son útiles para entender el hesychasmo en el contexto más amplio de las prácticas místicas globales, aunque tales comparaciones deben realizarse con cautela para respetar las particularidades de cada tradición. Además, el hesychasmo ilustra la profundidad y la riqueza espiritual del cristianismo, contrarrestando la percepción de algunos sectores secularizados de la sociedad que ven esta religión como algo espiritualmente superficial o teológicamente estancado. En realidad, el hesychasmo revela que el cristianismo ortodoxo posee dimensiones espirituales profundas y vibrantes, que no son solo periféricas, sino centrales y esenciales a su doctrina y práctica. Así, el hesychasmo y textos como la Philokalia destacan cómo el cristianismo, particularmente en su expresión ortodoxa oriental, continúa ofreciendo un camino rico y profundo para el entendimiento espiritual y la comunión divina, enfatizando el papel central de la espiritualidad y la experiencia mística dentro de la vida de la Iglesia. Gracias por su atención hasta aquí.